¿Puedes vaciar tus bolsillos para mí? ¿De dónde es? Es un cuchillo. Un cuchillo. ¿Tienes un cuchillo contigo? No. El video de la cámara corporal muestra cuando un abuelo de 67 años confiesa tranquilamente un doble asesinato. ¿Qué pasó hoy? He matado a 2 personas. ¿Has matado a 2 personas? Está bien. Si creías que estaba calmado en la confesión, los detectives dicen que siguió su día como si nada tras los asesinatos. Estamos desglosando todo lo que sabemos hasta ahora, ya que se espera que el abuelo británico conozca su destino final muy pronto. Esto es Dentro del Crimen de Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner. Estamos en Inglaterra para este crimen. Derek Martin, de 67 años, simplemente entró en la estación de policía de Sussex después de apuñalar a su exhijastra y a su esposo. Luego, llevó a sus hijos a McDonald's, como si nada hubiera pasado. Primero golpeé a Chloe en la cabeza con un mazo. Luego tomé un cuchillo y la apuñalé. Para entender esta confesión, volvamos al 9 de junio de 2023. Derek Martin, de 67 años, estaba en la casa de Chloe y Josh Bashford. Tienen una dinámica familiar interesante. Derek estuvo casado con Elaine, la mamá de Chloe. Derek y Elaine se divorciaron antes de que naciera Chloe, por lo que ella era técnicamente su exhijastra. Seguía en contacto con ella, aunque él y Elaine, su mamá, ya no estaban juntos. El 9 de junio, Derek comenzó su día normalmente y fue a una cafetería, según la policía de Sussex. Y luego se reunió con Chloe para desayunar en el restaurante Stonehouse antes de regresar más tarde a la casa de Chloe y Josh. En la casa de la pareja, algo dentro de él se rompió. Poco después del mediodía, atacó a Chloe con un martillo y luego la apuñaló varias veces con un cuchillo hasta matarla. El esposo de Chloe, Josh, llegó a casa poco después, cuando Derek se le acercó en la puerta, armado con un cuchillo. Luego persiguió a Josh arriba y lo apuñaló varias veces antes de estrangularlo con un cinturón o cuerda. Después Derek no simplemente corrió a la estación de policía. En lugar de eso, se cambió, recogió a los 4 hijos de Chloe y Josh en la escuela y los llevó a McDonald's. En algún momento después del asesinato, la policía de Sussex dice que Derek arrojó el teléfono de Chloe a los arbustos de la cadena de supermercados Sainsbury's. Después llevó a los hijos de Chloe y Josh a casa de su abuela. En un mensaje a su ex esposa, la abuela de los niños dijo: Elaine, lo siento, no puedo creer lo que hice. Sé que todos me odian, sobre todo los niños. Yo también me odio. Por favor, cuida mucho a los niños. Derek supuestamente le pidió a Elaine que no llevara a los niños a casa, sabiendo lo que hay detrás de esas puertas cerradas. Antes de ir a la estación de policía de Sussex, parecía querer disfrutar más su libertad incluso tras dejar a los niños. La policía informa que compró cervezas en una tienda de Whitehawk y las tomó en la playa. Al llegar a la estación de policía, confesó 2 asesinatos apenas cruzó la puerta. ¿Qué ha pasado hoy? He matado a 2 personas. ¿Has matado a 2 personas? Está bien. ¿Sufres de algún problema de salud mental? ¿Puedo preguntarte rápido? Un poco. Perdón, un poco. ¿Qué significa eso? Ansiedad y depresión. ¿Tienes algo más contigo además de tus pertenencias? ¿Llevas algo en los bolsillos? ¿Puedes mostrarme lo que tienes? ¿De dónde es eso? Es de una navaja. ¿Una navaja? ¿Tienes una navaja contigo? ¿Verdad, señor? ¿Quiere ponerse de pie para nosotros? La hora es ahora 7:12. Está bien, está arrestado bajo sospecha de asesinato por partida doble. No tiene que decir nada, sin embargo puede perjudicar su defensa si no menciona, cuando se le pregunte, algo en lo que después pueda apoyarse en la corte. Todo lo que diga puede ser usado como prueba. La razón de esto es que usted declaró que ha asesinado a 2 personas. Los oficiales acudieron a su domicilio y encontraron 2 cuerpos. De acuerdo, hay que arrestarlo para investigar rápido y eficaz, con advertencias y entrevista grabada. De acuerdo, así evitamos más daños y pérdidas. ¿Entiende? Bien. Los oficiales del campamento, al enterarse, fueron a la casa de los Bashford y hallaron los cuerpos de Chloe y Josh. Luego, Derek les dio a los detectives detalles impactantes de cómo mató a Chloe y Josh. Primero golpeé a Chloe en la cabeza con un mazo. Luego tomé un cuchillo y la apuñalé. Ya no quería apuñalarlo más, así que até algo alrededor de su cuello. A pesar de detallar cómo mató a Chloe y a Josh, Derek aún negó el cargo de asesinato. Como en Estados Unidos, donde se declara no culpable, Derek acepta homicidio involuntario, pero niega asesinato.
Argumentó que no era culpable de asesinato debido a responsabilidad disminuida como resultado de un trastorno depresivo. Afirmó que simplemente perdió el control. Durante el juicio se reveló mucho más. Tras casi media docena de aplazamientos, finalmente se realizó este año, más de 2 años después de los asesinatos de Chloe y Josh. Según la British Broadcasting Corporation, Derek le dijo a un psiquiatra que Chloe debía pagarle una décima parte de las 1.500 libras que le debía. El psiquiatra forense informó que Derek debía 8.000 libras, en su mayoría por apuestas. Chloe lo estaba ayudando a pagar la deuda cada mes, hasta que los dos tuvieron una discusión el día de los asesinatos y Derek simplemente perdió el control con ella. Derek declaró al psiquiatra que no planeó matar a Chloe ni a Josh, pero sentía que lo usaron. Un investigador testificó: "Mi propia impresión de Chloe es que era alguien que intentaba hacer lo mejor posible por sus hijos. Ella estaba aceptando ayuda de alguien que, en efecto, se estaba poniendo en una relación de tipo paternal con ella y él le estaba ofreciendo ayuda. La relación era muy de ida y vuelta, hay mucha evidencia de eso. Chloe a menudo le agradecía a Derek por su ayuda. Ella lo invitaba a comer, cocinaba y le ofrecía su amistad. Sea cual fuera la razón por la que Derek Martin actuó el 9 de junio de 2023, en mi opinión, no fue por dinero. En octubre, Derek Martin fue hallado culpable de asesinato. Según la British Broadcasting Corporation, el jurado lo declaró culpable por unanimidad de ambos cargos de asesinato después de 5 horas y media de deliberación. Hay mucho que analizar en este caso y ahora me acompaña el abogado penalista Nick Brett. Gracias por estar aquí, Nick. Empecemos con esta confesión. ¿Con qué frecuencia has visto que alguien entra a una estación de policía y admite haber matado a 2 personas? Bueno, te sorprendería si sucede de vez en cuando. De hecho, manejé un caso donde alguien confesó, creo que por asesinato. Supongo que hay un reconocimiento. A veces ese tipo de crimen no pasa desapercibido. Y obviamente, hubo 2 víctimas en este caso en particular. Así que sí, supongo que es inusual, pero no inaudito. E incluso mientras hablamos de los asesinatos, fueron súper brutales. Derek Martin golpeó en la cabeza a Chloe Bashford con un martillo y la apuñaló hasta matarla. Luego apuñaló y estranguló al esposo de ella, Josh, poco después. O sea, eso es muchísima brutalidad. Pero ¿cuál fue tu reacción al escuchar algunos de los hechos del caso? Sí, es un caso muy extraño. O sea, se supone que la discusión fue por dinero, lo cual parece inusual, como dices, para un ataque tan brutal. Particularmente dado que, obviamente, estaban bastante relacionados entre sí. Él cuidaba de sus hijos de manera regular y rutinaria. Así que uno pensaría que hay una especie de vínculo ahí, una especie de lazo familiar. Aunque entiendo que había una relación un poco extraña entre ellos dos, ya que él era como su ex, bueno, el ex esposo de su madre, creo, antes de que ella naciera. Así que sí, un caso muy extraño. ¿Y te sorprende que Derek y Chloe siquiera hayan mantenido contacto, considerando que la madre de Chloe y Derek se divorciaron antes de que ella naciera? Que ellos dos todavía mantenían una relación bastante buena, obviamente hasta los asesinatos. Parece muy extraño, ¿no? Quiero decir, aparentemente solían verse con mucha frecuencia, tomar café y supongo tener conversaciones antes de que los niños fueran entregados o devueltos. Había una relación cercana y, ya sabes, cuando uno, quiero decir, tal vez nunca se llegue al fondo de la motivación, pero uno se pregunta si había algún tipo de atracción ahí, pero, ya sabes, de él hacia ella, o algo por el estilo que pudo haberlo llevado a comportarse de la manera en que lo hizo. Es interesante que lo menciones, ya que leí informes donde un investigador dijo que Chloe cocinaba para Derek, lo llevaba a comer y le ofrecía amistad. Y que lo que haya hecho que Derek actuara de esta manera en junio de 2023 no tenía que ver con el dinero. Así que es interesante que lo menciones, considerando que yo también estaba pensando un poco eso, que tal vez él amaba a Chloe un poco más que solo como una hijastra. Pero, ¿cuál es tu reacción? Sí, o sea, eso fue lo primero que me llamó la atención, y noté, de hecho, que el oficial principal de la investigación también expresó la opinión de que parecía pensar que era poco probable que se tratara de dinero. Quiero decir, la brutalidad de los ataques. ¿Cómo puedes haber perdido los estribos durante tanto tiempo? Sabes, ocurrieron 2 asesinatos y entiendo que hubo tiempo entre ellos, así que sí, no, es un caso extraordinario. Y aun cuando hablamos de Derek, él afirma que perdió el control en ese momento.
pero parece que incluso después hizo todo lo posible por encubrirlo. Se cambió, tiró el teléfono de Chloe, llevó a los hijos de Chloe y Josh a McDonald's y luego se fue a tomar cervezas. Hizo todas estas actividades como si nada, sabiendo que ya había asesinado brutalmente a 2 personas antes de eso. ¿Qué opinas sobre las consecuencias de estos brutales asesinatos? Quiero decir, recoger a los niños y luego llevarlos a McDonald's. Y creo que incluso después los llevó a casa de los abuelos, antes de, como dices, comprar alcohol y luego ir a la estación de policía a confesar y deshacerse del teléfono. Entonces, quiero decir, es muy difícil meterse en la mente de alguien en ese tipo de situación. Ya sea que después de un tiempo pensó, bueno, me van a descubrir aquí, así que mejor voy y me entrego. Y luego intentar alegar que hubo, ya sabes, algún tipo de crisis psiquiátrica. Y luego, Derek Martin también admitió haber matado a Chloe y Josh, como sabemos, pero también negó su asesinato, argumentando responsabilidad disminuida. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Es algo parecido a aquí en Estados Unidos, donde se declara no culpable por razón de locura? ¿Cómo es todo ese proceso? No es exactamente locura. Es una defensa que reduce, si se comprueba, las responsabilidades del acusado para probar que hay una condición médica reconocida, que esa condición médica reconocida le hizo perder el control de tal manera que su pensamiento racional ordinario se vio afectado. Así, la carga de la prueba cambia y el acusado debe demostrarlo por preponderancia de probabilidades, con un estándar más bajo. Si tiene éxito y el jurado acepta que hubo responsabilidad disminuida, lo que eso hace es reducir el cargo de asesinato a uno de homicidio involuntario. Y lo que eso hace es darle discreción al juez que dicta la sentencia. Así que cuando eres condenado por asesinato o te declaras culpable de asesinato o eres hallado culpable de asesinato, el juez no tiene otra opción en el Reino Unido más que imponer una sentencia de cadena perpetua obligatoria y fijar un periodo mínimo de tiempo que debes cumplir. Con una condena por homicidio involuntario, sí tiene discreción. Así que podría imponer una cadena perpetua, aunque el fallo fuera por homicidio involuntario, pero tiene la discreción, una discreción total. Y ahora que sabemos que fue declarado culpable de asesinato, ¿qué significa eso para la sentencia cuando lo sentencien en solo unos días? ¿Eso significa que oficialmente va a recibir la sentencia de cadena perpetua? Recibirá una sentencia de cadena perpetua y luego un juez fija una tarifa, que es el periodo mínimo de tiempo que debe pasar en prisión antes de que pueda ser considerado para libertad condicional. La decisión de libertad condicional la toma un organismo independiente llamado Junta de Libertad Condicional. Y después de haber cumplido ese periodo mínimo de tiempo, si obviamente sigue vivo, quiero decir, en este caso, el acusado tiene casi 70 años. Así que si sigue vivo, cuando termine el periodo de la condena mínima, tendría que convencer a la Junta de Libertad Condicional de que ya no representa un peligro para el público. Y también, en cuanto a los procedimientos penales en el Reino Unido versus Estados Unidos, ¿cuáles son las mayores diferencias que has visto en los juicios penales en el Reino Unido en comparación con cómo se llevan a cabo aquí en Estados Unidos? Sí, creo que el juicio, obviamente el proceso en Estados Unidos es algo diferente de un estado a otro, pero creo que, basado en lo que he experimentado, creo que el proceso del juicio es relativamente similar. Hay una apertura de la fiscalía. La fiscalía presenta su caso. Es requisito de la fiscalía probar su caso. El orden de los procedimientos es relativamente similar. Creo que las cuestiones de admisibilidad de pruebas y el proceso son relativamente similares. Quiero decir, obviamente, las consecuencias de ser declarado culpable en Estados Unidos pueden, en ciertas circunstancias, ser un poco más dramáticas que aquí en el Reino Unido, porque en Estados Unidos existe la pena de muerte en ciertas partes, cosa que aquí no hemos tenido desde principios de los años 1960. Creo que, en ocasiones, las sentencias de prisión que se imponen en Estados Unidos son algo más severas que aquí en el Reino Unido, pero no quisiera generalizar.
Y entiendo que, como digo, el proceso es muy diferente de un estado a otro. Y es bastante común, específicamente en Inglaterra, que los juicios se retrasen tanto. Sé que este juicio por asesinato se reprogramó como 5 veces. Es algo que, ya sabes, vemos bastante seguido en Estados Unidos en los procesos penales. Pero también es común en Inglaterra que los juicios se retrasen, suelen posponerse. Es un gran problema aquí en el Reino Unido desde la pandemia. Y entonces, ya sabes, la pandemia causó un enorme retraso en el sistema de justicia penal que todavía no se ha resuelto. Y entonces, ya sabes, cuando alguien está bajo custodia esperando un juicio en el Reino Unido, existen lo que se llaman límites de tiempo de custodia. Existe un plazo, usualmente de 6 meses, durante el cual debe ser juzgado. Los límites de tiempo pueden ampliarse con una solicitud. En este caso en particular, creo que, según lo que he leído, las demoras se debieron en cierta medida a la necesidad de obtener pruebas periciales. Por eso, la defensa por responsabilidad disminuida que mencioné requeriría pruebas psiquiátricas. Así que para que un psiquiatra pueda dar una opinión y para que la defensa pueda basarse en esa opinión psiquiátrica. Y por supuesto, la fiscalía entonces llamaría a sus propios expertos psiquiátricos. Imagino que las demoras fueron en parte por eso. Pero estamos teniendo juicios. Quiero decir, aquí tuvimos un juicio programado para 2029 el otro día. Así que estás hablando de, ya sabes, personas acusadas de un delito, que comparecen ante un tribunal y luego tienen que esperar otros, ya sabes qué, 3 a 3 años y medio antes de que realmente tengan ese proceso de juicio, lo cual es extraordinariamente injusto, no solo para el acusado, por la ansiedad que uno enfrenta cuando, ya sabes, no entiende lo que deparará el futuro en muchos casos. Entonces, para las víctimas, personas que han sufrido bastante, ya sabes, por ser víctimas de un delito, y luego tener que esperar tanto tiempo para poder pasar por el proceso, tratando de recordar lo que sucedió y revivir, ya sabes, lo que en muchas ocasiones son experiencias bastante aterradoras o que les cambian la vida. Así que, ya sabes, es un gran problema. No estoy seguro si tienen retrasos de una naturaleza similar en Estados Unidos, pero aquí es un gran problema. Sí, y parece que, ya sabes, aquí en Estados Unidos sí se posponen los juicios, muchas veces por acumulación de casos o porque así lo desea el acusado. Siempre depende de la situación, pero definitivamente aquí también lo vemos bastante seguido. Y mientras revisamos lo aprendido del juicio, si tú llevaras este caso, ¿qué habrías hecho distinto si es que harías algo diferente? ¿Te refieres a si yo estuviera procesando el caso? ¿Y si también estuvieras defendiendo el caso? Si yo estuviera defendiendo el caso, bueno, o sea, uno tiene que seguir las instrucciones que recibe. O sea, obviamente, habiendo confesado el crimen, tus opciones son bastante limitadas, creo. Evidencia psiquiátrica de responsabilidad disminuida, donde has aceptado tu responsabilidad por haber cometido el crimen, lo que aquí llamamos el actus reus del delito. Así que realmente solo estás lidiando con los elementos mentales. Así que no sé mucho sobre lo que pasó. En cuanto a la preparación, ciertamente no quisiera criticar a nadie más, sin saber nada sobre el caso. Pero no, quiero decir, no creo que hubiera hecho nada particularmente diferente. Es decir, si sus instrucciones fueran, perdí el control porque tengo una condición psiquiátrica, entonces tendría la obligación de ir a hablar con un psiquiatra y obtener un informe o hacer una evaluación para ver si lo que me está diciendo mi cliente es correcto o no. Y si hay una base para ello, entonces obviamente haría todo lo posible para asegurarme de que el caso se presente de la mejor manera posible. El que tenga éxito o no dependería de varios factores diferentes, incluyendo la calidad de la evidencia psiquiátrica, la solidez de esa opinión y cómo mi cliente presenta su testimonio, si eso es lo que él decide hacer. Y uno pensaría que tendría que hacerlo, si estás presentando una defensa de este tipo. Si eso ayuda. Sí, ayuda, sí, creo que sí. Creo que todo acusado tiene derecho a conocer todas sus diferentes opciones.
Mi última pregunta es, en Estados Unidos, durante las audiencias de sentencia existe la alocución, donde el acusado puede decir sus últimas palabras al juez antes de recibir la sentencia. También tenemos declaraciones de impacto de la víctima, donde los seres queridos y familiares de la víctima pueden ser escuchados ante los tribunales. ¿Eso es algo similar en Inglaterra también, donde muchas personas tienen la oportunidad de hablar antes de que el juez dicte la sentencia final? ¿O es más bien algo directo, donde el juez dicta la sentencia y es un procedimiento bastante formal y eso es todo? ¿Cómo es el proceso de sentencia? Es muy similar aquí. Entonces, el fiscal, el abogado designado por la corona, abrirá el caso y expondrá los hechos. Obviamente, un juez habrá escuchado un juicio en circunstancias donde hay un juicio, como fue en este caso, así que estará bastante familiarizado con los hechos. Y luego, el fiscal presentará lo que se llama evidencia del impacto en la víctima. Y así tienes a una víctima. Obviamente, en este caso, las víctimas mismas, desafortunadamente, ya no están vivas. Pero el impacto que esto ha tenido en sus familiares directos y, por supuesto, en los padres de las víctimas. Esas declaraciones se entregarán al tribunal y el juez las leerá. Y luego, al concluir ese proceso, el abogado defensor del acusado hará lo que se llama una súplica de mitigación. Y así abordaremos los factores relevantes que dan lugar a la mitigación. Es un ejercicio difícil en un caso de esta naturaleza, donde un acusado se ha declarado no culpable y ha sido declarado culpable después de un juicio. Tenemos directrices de sentencia que son elaboradas por un organismo independiente llamado el Consejo de Sentencias, a las cuales los jueces deben apegarse de manera bastante estricta para casi todos los delitos. Obviamente, en los casos de asesinato, ambos abogados llamarán la atención del juez sobre las autoridades relevantes. Así que casos de sentencia relevantes que plantean principios similares a los que el tribunal está escuchando. Y el juez normalmente dictará sentencia, tal vez después de un breve receso, y regresará para leer el fallo antes de imponer la condena. Bueno, parece que son muy similares según tu descripción. Será interesante ver la sentencia, aunque esperamos que sea cadena perpetua cuando los sentencien en unos días. Nick Brett, quiero agradecerte mucho por tu tiempo y tu perspectiva sobre este caso. Y todos los procedimientos realizados en Inglaterra. Muchas gracias por tu tiempo de hoy. Muchas gracias por invitarme. Derek Martin será sentenciado el 6 de noviembre y pasará el resto de su vida en prisión. Eso es todo por este episodio. Ve más en el canal de YouTube de Law and Crime. Soy Elizabeth Milner y esto fue Dentro del Crimen.